Todos disfrutamos de ver los pasos de baile de Merlina, pero ¿sabías que la actriz realmente no la estaba pasando tan bien mientras se grababan estas escenas? Pues resulta que Jenna Ortega se encontraba enferma cuando realizó la famosa escena de baile. Sin embargo, decidió no faltar a las grabaciones hasta que se le entregara la prueba de COVID, la cual finalmente resultó ser positiva. Ese día me desperté enferma, y es algo raro porque nunca me enfermo, y cuando lo hago no es muy grave, pero esta vez tenía dolores en todo el cuerpo. De hecho, me estaban dando medicina entre cada escena ya que estábamos esperando el resultado de la prueba de COVID, confesó la actriz. La productora de la serie de Netflix confirmó el resultado positivo de COVID de la actriz y aseguró que en cuanto se enteraron, la apartaron del resto del cast. Además de esto, Jenna reveló que ella misma pidió a la producción repetir la escena del baile después de recuperarse, ya que quería hacerla mejor. Sin embargo, la producción se había quedado sin tiempo, por lo que la idea quedó totalmente descartada. Bienvenidos a Cronky TV. En este video veremos algunas curiosidades y cosas que no sabías de la nueva serie de Netflix, Merlina. Merlina, o Miércoles, es la nueva serie de Netflix basada en el personaje de Wednesday Addams de The Addams Family y dirigida por el talentosísimo Tim Burton, cuyo trabajo podemos apreciar en películas como El joven manos de tijera, Alicia en el País de las Maravillas, Charlie y la fábrica de chocolates, entre muchas otras. Para interpretar el personaje de Merlina, la actriz Jenna Ortega cuenta para una entrevista que tuvo que tomar clases de violonchelo, esgrima, tiro con arco, alemán, piragüismo y boxeo, por lo que representó un gran reto para ella darle vida al personaje. Sin embargo, como pudimos ver en la serie, todo esto valió por completo la pena, ganándose el cariño tanto de los fans como de los críticos. La actriz original de Merlina, a quien pudimos apreciar en las películas de 1991 y 1993, Christina Ricci, aparece en esta nueva adaptación, dándole vida a la señorita Thornhill, una de las cuidadoras de la Academia Nevermore. Los creadores de la serie cuentan que para hacer posible la aparición de Christina dentro de la serie, tuvieron que reajustar las fechas de grabación, pues realmente querían que ella apareciera, ya que era muy importante para ellos honrar su legado. Originalmente, la serie estaba prevista para llegar a la plataforma de Netflix el día 31 de octubre, en Halloween. Sin embargo, surgió un retraso de imprevisto, lo cual causó que la fecha se moviera hasta casi un mes después, llegando finalmente el día 23 de noviembre. Jenna Ortega, al ser de ascendencia mexicana, cuenta cómo para ella fue muy importante representar a su comunidad, pues técnicamente Merlina es un personaje latino y eso nunca había sido bien representado hasta ahora. La razón por la que Wednesday es llamada Merlina en lugar de Miércoles en toda Latinoamérica, de hecho se remota a la década de los 60 cuando los personajes aparecieron por primera vez, pues en ese entonces las normas del doblaje no estaban tan bien unificadas, por lo que era normal que los nombres de algunos personajes fueran cambiados para que las personas hispanas pudieran sentir una mejor conexión con ellos. Sin embargo, el nombre es dejado como Miércoles en España. La serie fue estrenada un día miércoles. Curiosamente, el personaje principal originalmente se llama Wednesday, es decir, miércoles en inglés. Jenna Ortega reveló que durante las primeras 2 semanas de filmación de la serie no parpadeó en lo absoluto mientras rodaba una de las escenas, por lo que Tim Burton, al darse cuenta de esto, le pidió que dejara de parpadear durante el resto de las grabaciones. Por si alguna vez te lo preguntaste, así luce Víctor Durbantu detrás de cámaras, persona encargada de darle vida a Dedos dentro de la serie. Para interpretar el papel de Dedos, Víctor utilizó un traje azul que cubría todo su cuerpo mientras tenía que posicionarse de manera incómoda para lograr obtener las tomas correctamente. Ha sido tanta la popularidad de la serie que esta misma ha roto el récord de la producción en inglés con más horas de reproducción en una semana dentro de la plataforma de Netflix, siendo número 1 en 83 países y sumando más de 342 millones de horas vistas en menos de 7 días, superando la 4ª temporada de Stranger Things, la cual sostenía el récord anteriormente con 335 millones de horas en una semana. A pesar de que la mayoría de nosotros creyó que los uniformes de Nunca Más eran de color azul, lo cierto es que en realidad todo este tiempo fueron de color morado. Sin embargo, debido al filtro que se usa en la serie, este no se distingue del todo bien en escenarios oscuros. Esto se puede notar más claramente durante el segundo episodio cuando se lleva a cabo la carrera de canoas. Varios edits que mostraban a Merlina bailando la canción de Bloody Mary de Lady Gaga se hicieron virales a pesar de no ser esta la canción que originalmente bailó Merlina durante el baile.
Esto llegó a los oídos de la mismísima Lady Gaga luego de que el Twitter oficial de Wednesday Addams tuiteara lo siguiente: "Los veo haciendo mis pasos de baile al ritmo de Bloody Mary de Lady Gaga. Entiendo que ella es seguida por pequeños monstruos. Definitivamente lo apruebo". Esto haciendo alusión al fandom del artista, los cuales se hacen llamar a sí mismos Little Monsters o Pequeños Monstruos. La Academia Nunca Más o Nevermore Academy lleva este nombre a causa del poema titulado El Cuervo del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, en el cual el cuervo negro constantemente repite las palabras "nunca más". A sus 66 años de edad, Luis Guzmán es ahora el actor más grande en interpretar al personaje de Homero de todas las producciones de la familia Addams hechas hasta ahora. Por el otro lado, George Burzia es ahora el actor más bajo en interpretar a Largo con 1.67 metros de altura. La actriz Gwendoline Christie cuenta que su papel como la directora Wims dentro de la serie la hizo sentir hermosa en pantalla por primera vez, ya que anteriormente había hecho papeles rudos y fuertes debido a su gran altura y físico. Sin embargo, en esta ocasión fue todo lo contrario. Según sus palabras, "Siempre me han dado papeles de personajes sucios, antiestéticos y rudos por mi gran altura. Creo que el más conocido es el de Brienne the Dark de Game of Thrones. Primera vez en mi carrera pude conseguir un papel que demuestre mi verdadera personalidad. Es la primera vez que me siento hermosa en pantalla". Jenna Ortega cuenta que para interpretar al personaje de Merlina dentro de la serie, no quiso pedirle consejos a Christina Ricci, pues sintió que no quería hacer algo igual a lo que ella hizo hace 30 años, por lo que prefirió darle su propio toque y esencia. Según el showrunner de la serie, Merlina está pensada para tener al menos 3 o 4 temporadas como máximo, pues considera que es una cantidad razonable en la que puede evolucionar el show y dejar un buen cierre. Y bueno, ¿qué podemos esperar para una segunda temporada? Durante una entrevista, los guionistas de la serie revelaron que a pesar de que realmente quieren enfocar el programa en el personaje de Merlina, también quieren darle más protagonismo a la familia Addams para la siguiente temporada, pues lo que hemos visto es apenas la superficie y aún falta mucho por descubrir de estos entrañables personajes. Como pudimos ver, la relación entre Merlina y Morticia es esencial para el espectáculo, pues a lo largo de esta temporada observamos cómo Merlina trata de forjar su propio camino fuera de la familia y no simplemente quedar a la sombra de su madre. Por lo que solo queda esperar algunas semanas a que se haga oficial la renovación de la serie por una segunda temporada. Sin embargo, con el gran éxito que está teniendo la serie podemos estar tranquilos, pues una nueva temporada es ya más que inminente. Pero bueno, eso fue todo por este video. Si te gustó, dale manita arriba y suscríbete para más videos como este. Nos estaremos viendo pronto. Hasta la próxima.